Shalom familia, vamos a estar hoy compartiendo el tema de los dos Edén. En la Biblia menciona dos veces el jardín del Edén. Entonces vamos a estar en Ezequiel 28 y Génesis 1. Vamos a estar compartiendo, pregunta, ¿son el mismo Edén? ¿Es el mismo Edén que fue llevado a lugares diferentes? ¿Son dos Edén diferentes? Esas preguntitas vamos a estar hoy abordando y compartiendo. Primero vamos a establecer algunas bases. Juan, en la carta de Primera de Juan, en el Testamento de los Apóstoles, llamado Nuevo Testamento, aquí tenemos, ustedes van a estar viendo ahí el texto, lo vamos a estar leyendo juntos. Primera de Juan 1, en el verso 5, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Súper importante ver este principio. En Dios no hay ninguna tiniebla, no hay nada oscuro. Dios es el único eterno. Dios siempre existió, es el único que siempre ha existido. Entonces, estableciendo este principio, si vamos hacia atrás en el tiempo, llegamos a un punto donde solo existía Dios. No había más nada, solo Dios. Y Dios es luz. Dios es luz. De ahí podríamos tratar un montón de temas de esto, ¿no? La física cuántica y todas esas cosas. La luz como la luz vibrando y generando cosas. Pero no vamos a entrar un poquito en ese tema. Nos quedamos con que en el principio, como punto de partida, solo existía Dios. Hay una teoría que, si esto se los voy a decir, es en el judaísmo, que es el Tzimtzum. El Tzimtzum es la capacidad que Dios tiene para retirarse de un lugar, o sea, hacer un espacio como en vacío, y en ese lugar crear algo nuevo. ¿Ah? Porque si él lo ocupaba todo en el principio, no había espacio para crear, porque Dios lo ocupaba todo. O sea, su luz ocupaba todo, ¿no? La luz de él, Dios es luz, dice aquí, y él ocupaba todo y no hay ninguna tiniebla. Vemos ahí en Romanos, pero no lo vamos a buscar, se lo leo aquí en la Biblia. En Romanos, en el capítulo 1, hay un texto que podemos tomar como una referencia. Romanos 1 a partir del 1:19. Porque lo que se conoce acerca del Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, nosotros, como todo lo que vemos lo creó Dios, salió de Dios, dice en otra escritura, salió de Dios. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos hoy día, las leyes de la física, de la química, las cosas de matemáticas, todo lo que el hombre ha descubierto en la ciencia, todo eso nos muestra a Dios. La luz que nosotros vemos, hay un emisor y la luz viaja. Por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. Entonces, tenemos ese principio aquí. En Dios no hay ninguna tiniebla, no hay ninguna oscuridad, porque la oscuridad es ausencia de luz. Pero Dios es luz y Dios lo llenaba todo en el principio. Entonces, Él hizo un espacio donde empezar a crear. En ese espacio también llegaba su luz. Lo que no llegaba es su poder,
su grandeza, porque si no lo consume todo, no puede crear algo. Entonces tenía que haber un espacio. Dios crea ese espacio. Eso en el judaísmo antiguo se le llamó Simsum. ¿Ah? Entonces, continuemos estableciendo algunos principios. Primero tenemos eso. Entonces, Dios empieza a crear. ¿Qué es lo primero que Dios creó? ¿Qué es lo primero que Dios creó? Entonces, ahí tenemos que ver una cosa. Ezequiel 28, vamos a estar leyendo Ezequiel 28. Vamos a buscarlo aquí. Ezequiel 28. En Ezequiel 28, a partir del verso 12 o 13, ¿ah? A partir del verso 11, vamos a estar leyendo. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Verso 13. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados para ti, o sea, para el querubín, tú querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, estabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tu camino desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Entonces, aquí vemos, en un principio, solo está Dios. Dios es luz, lo ocupa todo, Él hace un espacio para empezar su creación y dice que había, en el verso 13, había un Edén. Entonces, el primer Edén es este, en donde fueron creados los ángeles. Porque, a ver, vamos a hacer una lógica. El hombre cuando es creado en el Edén, ya Hasatán había caído. Ya el ángel de luz que Dios había, el hijo de la luz que Dios había creado, dice ahí el hijo de la luz, no es que él se llamara Luz o Luzbel, sino que era el hijo de la luz, ¿ah? Que se transformó en el adversario, en el enemigo, porque en su corazón se halló maldad y empezó a hacerla. Entonces, en el Edén de la tierra, que fue creado Adán y Eva, ya estaba Hasatán caído. O sea, cuando Dios crea y ordena ese Edén. Entonces, pero aquí Hasatán recién está cayendo. Y antes de que Hasatán cayera, fue creado hermoso, con piedras preciosas. Y en el Edén, en un Edén ¿dónde? En el cielo. Entonces, tenemos un primer Edén, el de Ezequiel, en el cielo, donde son creados los ángeles. Y en este ángel, hijo de la luz, que había sido puesto en eminencia, un arcángel, se halló en él maldad y cayó. ¿Quién nos cuenta de cómo cayó Hasatán? ¿Y qué pasó con él? Entonces tenemos que ir, por ejemplo, a Apocalipsis. Hay un principio que les quiero dejar, familia. Hay un principio que dice que en la escritura no hay antes ni después. A veces la escritura viene como entreverada y hay cosas sueltas ahí que dicen, ¿y por qué dice esto acá si no tiene nada que ver?
Pero después eso que dijo ahí lo retoma en otro pasaje y ahí empieza a tomar sentido en el otro pasaje, ¿no? Entonces es como viene hablando Moisés y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después lo retoma Pablo en el Nuevo Testamento, en el Testamento de los Apóstoles, y dice, no pondrás bozal a aquel que hace la obra de Dios. ¿No? Interesante eso, le darás de comer a aquel que está en la obra de Dios. Porque si Él te da lo espiritual, ¿tú por qué no le puedes brindar algo de lo que es material? Pero eso es otro tema. Entonces, pero aquí seguimos, a ver. Nos íbamos a Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 12. Familia, hay que aprender la escritura, hay que tener la escritura en la cabeza. A ver, ¿lo busca o no lo busca? Uy, ya lo encontró, sí. Apocalipsis 12, en el verso 7, dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, a ver, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Familia, el gran dragón, la serpiente antigua, Hasatán, el ángel que decidió ponerse como adversario de Dios, que hizo una guerra en el cielo. El primer Edén es el Edén del cielo, es la creación del cielo. En el cielo había millones y millones y millones y millones de ángeles. No tanto dice que una tercera parte de esos ángeles luchó con Hasatán y fue echado del cielo, y son como las estrellas, la arena del mar, dice. O sea, ¿cuánta arena hay en el mar? Bastante. Bueno, así son la cantidad de ángeles caídos. Entonces, familia, aquí hay un temita. Vamos a leer Proverbios 8. Porque el abismo donde fue, la tierra donde fue echado Hasatán, el abismo que nombra Génesis 1:2, ¿ya estaba creado? El abismo estaba tohu babohu, oscuro, vacío, sin forma, pero dice que en el principio no había tinieblas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Estaba creado el abismo? Entonces vamos a ir a buscar Proverbios 8, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, en el verso 21, a partir del 22, dice, el Señor poseyó al principio de su camino. Aquí poseyó y principio ahí es reshit, ¿no? Y poseyó también tiene sentido de comprar. El Señor compró por medio del reshit su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Es lo mismo cuando entendemos Génesis 1:1, Bereshit. ¿Ah? Antes de sus obras de tiempos pasados, desde la eternidad fuiste establecida. Aquí está hablando de la sabiduría. La sabiduría poseía al Reshit y compró el camino de Dios. Desde antes de la eternidad fuiste establecida. Desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos, fui engendrada. La sabiduría, el reshit, la ofrenda de Dios para organizar los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1,
que eso ya lo hemos visto en otros videos. Si no los ven y si no los encuentran en mi perfil de Facebook o en la página de Yehoshua HaMashiach Hashem, están los videos, vieron que los van borrando. Entonces lo que estamos haciendo es bajar los videos y los estamos publicando en el canal de YouTube. Sigan nuestro canal, ahí tienen todos los videos donde seguimos explicando todas estas cositas. Lo que pasa es que quiero hacer videos de unos 30 minutos y no se pueden abarcar todo. Entonces, quieren saber algunas cosas que hablamos y que quizás, ¿qué es eso? Ya lo hemos puesto en otros videos con su título. Vayan al canal de YouTube Osvaldo Licidini Borriani. Búsquenme ahí en YouTube como Osvaldo Licidini Borriani, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen los videos que estamos publicando. Ahí quedan todos puestos los videos. ¿Ah? Sobre el Reshit, sobre la corporeidad de Dios, sobre Hashem Yehoshua, Juan 1.1, el estudio de Juan 1.1, que habla ahí, el estudio de Bará, que es Bará. Bueno, sigamos con lo de hoy. Los dos Edén. Entonces, dice aquí, en el verso 24, cuando no había abismos fui engendrada, cuando no había manantiales abundantes de aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fueran engendradas, se dieran a luz, fueran formadas, creadas, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estaba estableciendo los cielos, allí estaba yo. Cuando se establecieron los cielos, el primer cielo, ahí estaba la sabiduría. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando empezó a separar. A ver, hay una separación entre el primer cielo y el abismo que todavía no existía. Verso 24. El abismo, cuando no había abismo, no había abismo. ¿Por qué? Porque no había oscuridad, porque Dios es luz y no hay oscuridad y no hay tiniebla. ¿Y qué nos dice? Y aquí entonces vamos a Génesis 1.1, el segundo Edén, donde tenemos en Génesis 1, donde nos habla de otro Edén, que es un Edén diferente. Uno es el Edén del cielo, el primero, el de Ezequiel 28, y el segundo es lo que Dios tuvo que hacer después, pero ¿para qué? Y ahora vamos a ir a dar una introducción de para qué. Génesis 1. Génesis 1. Hay algo interesante. A veces hay hermanos creyentes en el cristianismo principalmente, el cristianismo tradicional, evangélico, bautista, asambleas de Dios, pentecostal y muchos enseñan que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, aquí ya hay abismo. Y estábamos viendo en Proverbios que no había sido creado el abismo, pero sí estaba el cielo, el primer Edén. O sea, ¿van siguiendo la lógica que les estoy planteando? Ahora, no había oscuridad en Dios, pero aquí ya plantea el verso 2 que había oscuridad. Entonces, muchos dicen, entre el verso 1 y el verso 2 hubo millones de años donde hubo una creación preadámica, que ahí fue donde el diablo hizo. No. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 no hubo millones de años. Génesis 1.2 está diciendo lo que pasó antes de Génesis 1.1. Dios crea el cielo, el primer Edén, en el monte de la santidad. Hasatán se quiere apropiar del trono de Dios, hace una guerra en el cielo, cuando todavía no había abismos, no había sido creado el polvo de la tierra, dice ahí en Proverbios 8. Hubo una guerra en el cielo y Apocalipsis nos dice que Hasatán fue echado del cielo a la tierra. Entonces ahí se tiene que haber creado el abismo, la tierra estaba en el abismo. El abismo es el cosmos que nosotros vivimos hoy.
del cielo se abre otro espacio porque todo lo que se desconectó de Dios, todo lo que quedó tohu babohu, no puede existir con Dios. Y Dios abrió otro espacio donde todo aquello en el cielo que fue roto por la guerra de Hasatán, que fue destruido, todo eso, los ángeles caídos con todas sus pertenencias, con todo lo que ellos contaminaron, todo lo que volvieron tamé, ¿no? Está Taor, lo habilitado para la presencia de Dios. Tamé, lo inhabilitado, todo aquello que quedó inhabilitado para estar en la presencia de Dios, fue desechado y se crea un abismo, se abre un hueco. También menciona Isaías 14 que ese abismo es el Sheol, es como la tumba de los ángeles caídos. Entonces va todo al abismo. Y ahí tenemos aquí cuando dice, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. O sea, el abismo estaba todo en tinieblas, cubierto de tinieblas. Era tinieblas, estaba tohu babohu. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Cuando vemos aguas, es desorden, es caos. ¿Qué había quedado en ese abismo? Un caos. ¿Y cómo se veía desde el cielo? En donde estaba la presencia de Dios, el ruaj de Dios, se veía unas aguas, como si tú estuvieras fuera del mar y mirás para abajo y ves la cara del agua y debajo, ¿qué es? El abismo. ¿No? No sé, hoy en nuestro mundo no es así. Vemos los abismos que hay para allá abajo, para las profundidades del mar. ¿Mm? Entonces, Dios crea su primer Edén donde hace los ángeles. Hay una guerra en ese Edén. Y Dios crea un espacio donde tirar toda la basura, todo lo tamé, lo contaminado, lo que no puede estar en su presencia. Pero después Dios dice, no puedo dejar ese basurero ahí porque no es compatible conmigo. Entonces dice Dios, lo que dice Génesis 1:1. Con el principio, Bereshit. Ve es el preposición de en o con o por. Reshit no solo es el principio, Reshit es lo mejor, es la ofrenda del Omer Reshit, es la primicia, es lo que Dios da para solucionar el problema. Eso ya lo hemos visto en el video. Busca en nuestro canal de YouTube el video del Reshit. Tienen ahí explicado. Entonces, con su Reshit, con su ofrenda, Dios, que vimos en Proverbio, que dice que ese Reshit lo poseía la sabiduría, y la sabiduría se viene expresando ahí en Proverbios 8. Dice que estaba en el principio, había sido concebida, dada a luz de la luz inaccesible. Hoy tenemos cuando Primera de Timoteo 6:16 nos habla de que Dios habita en luz inaccesible. Y Él es eterno, Él es inmortal, Él es incorruptible. También hay Primera de Timoteo 1:17, ¿no? Al Dios eterno, inmortal, invisible. Entonces, tenemos un Dios en la luz inaccesible que ofreció, que dio a luz su primicia, lo mejor de Él, para ir a organizar los cielos que estaban en guerra y despojar todo lo que se había desconectado y a Hasatán echarlo al abismo, a la tierra. Y ahí en la tierra, como les decía al principio, hay un principio en la escritura de interpretación que dice la escritura no tiene principio ni fin, como vimos el pasaje de Apocalipsis 12. Viene hablando de la mujer, no sé qué, y de repente habla de una guerra en el cielo. ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? Tiene que ver. Así como en Apocalipsis 20, viene hablando de cosas y de repente dice, y vi un ángel que salió y apresó a Hasatán y lo envió a una cárcel.
Y podemos pensar, se me ocurre a mí, capaz que esa cárcel fue cuando fue apresado en el cielo y fue al Sheol, al abismo. El Sheol de los ángeles es el abismo, que eso vamos a dar un estudio también. ¿Cuántos Sheol hay? El Sheol nuestro, donde cuando nosotros morimos, ¿es el mismo que el Sheol que habla la escritura de los ángeles? Eso es muy interesante, porque de ahí toman mucha tela para cortar muchos que comparan los dioses de la antigüedad semíticos con los nombres de los reyes, de los gigantes, de los Geborín, de los Anakim, de los Refaín, y los entre, pero y que ellos iban a un Sheol donde eran reyes y príncipes, y de ahí sale todo un mundo griego. Y hay un tema ahí, pero ¿cuál es el Sheol? Ese es un tema para otro día. Pero aquí Dios desecha a Satán, al adversario, al que se convierte, al hijo de la luz que se convirtió en el adversario, lo desecha al abismo, a la tierra. Había un punto ahí de tierra que fue desechada del cielo también. Todo lo que sobró, lo que se desconectó, lo que quedó tohu babohu en el cielo por la guerra de Hasatán, fue echado al abismo. Y aquí era un caos. Y él dice, yo voy a dar mi ofrenda, yo voy a parir mi sabiduría, mi reshit, mi cuerpo, la expresión corpórea de Elohim. Y Yehoshua Hamashiach, la Meinra de Hashem que dice en el Targum arameo que se movía en el huerto. Ya les voy tirando, que esto, vean otros videos que hemos visto sobre la deidad de Yehoshua, el Reshid y todo eso, y van a empezar a entender de qué les estoy hablando, porque está en las escrituras. Como hoy he ido mostrando todos los textos que dicen de estas cosas. Pero a veces se hablan de fantasías, se han visto tantas fantasías en películas de Hollywood que se inventan cosas que no dice la escritura. No dice la escritura. Entonces, vemos todos los desechos del cielo llegaron al abismo, pero vino Dios, parió la sabiduría, su reshit, su ofrenda, su primicia, y organizó los cielos y la tierra. ¿Y cómo empezó organizando todo el caos? Que menciona el verso 2. En el verso 3, entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, o sea, venga la luz. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Y ahí cuando ponen, y separó Dios la luz de las tinieblas, en separó, no queda muy claro, porque es mejor decir, Dios hizo distinción. Esa separación es una distinción. La oscuridad y el caos que había en el abismo y la luz de Dios que empezó a entrar. Yehoshua Hamashiach, porque ahí dice Juan, el Evangelio de Juan, desde el verso 3 en adelante hasta el 8, el 9, habla de la luz. ¿Y quién es la luz? El Logos, que habla Juan 1.1, que es Dios, que ya existía, como el Reshit que vino a organizar los hilos de la tierra, como la sabiduría que poseía el Reshit. ¿Vieron cómo se conecta todo? Es importante también poder entender los conceptos de los términos hebreos y poder empezar a aprender las palabras hebreas, aprender las consonantes, las vocales, ir leyendo para cuando tú vas al texto, por ejemplo, Logos Calogos, y lo encuentras, y puedes leer, y mira, aquí aparece la misma palabra que en el otro texto de allá. Entonces, mira, Bará. Bará no es crear de la nada. ¿Sabías que Bará no es crear de la nada? Bará es organizar. Por eso ahí Dios, por medio de su Reshit, vino a organizar los cielos y la tierra, porque ¿qué había pasado? Una guerra en el cielo y todo había quedado tohu babohu, y todo eso que quedó tohu babohu se hizo un espacio que se le llamó abismo, se tiró todo eso al abismo, y aún Hasatán fue destinado a un punto específico de ese abismo que se le llamó tierra. Pero a ese mismo lugar vino el Señor con su luz del primer día y empezó a hacer distinción entre lo que era bueno y lo que era malo. Y él volvió a ser otro Edén,
¿Para qué hizo ese otro Edén? Para después colocar ahí al hombre. Y ahí, colocando al hombre, lo que Dios quiso hacer es, voy a probar si Hasatán tiene remedio y le puedo perdonar o no. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Hasatán? Entonces Dios dijo, voy a hacer una nueva creación allí en la tierra, donde él está preso, donde yo lo confiné, y voy a poner al ser humano débil ahí, pero lo voy a hacer con mi Selen, pero le voy a dar mi semejanza en el futuro. Lo hice un Nefesh Hayá, un cuerpo biológico que respira, que tiene Neshama, respiración, y voy a dejarlo ahí a ver qué hace Hasatán. ¿Y qué hizo Hasatán? Volvió a delinquir, volvió a hacer la suya, a destruir el segundo Edén, quiso destruir y dijo, bueno, este es mi Sheol, este es mi reino, este es mi lugar donde yo voy a estar, Dios acá no me va a hacer nada, aquí está todo desordenado, vacío, va a seguir así, entonces vamos a destruir el Edén. ¿Cómo maldecimos el Edén? Que el hombre peque contra Dios. Vamos a contaminarle con la semilla de mi árbol y que él no pueda comer del árbol de la vida. Y ahí Adán y Eva decidieron contaminarse y se comprobó que Hasatán pecó contra Dios. Y dice que hay un pecado, que el pecado de eso de rebelión, que es el pesha, que solo Dios puede perdonar. El pesha de Hasatán fue imperdonable, se comprobó que era imperdonable. Ahora, el pesha nuestro es aquel que Dios perdona con Yom HaKippurim, ¿no? Esa era la fiesta que nos limpiaba de todos esos pecados imperdonables. De los otros pecadillos que hacíamos, bueno, teníamos un sacrificio, pero Yehoshua HaMashiach vino, el Reshit, la ofrenda de Dios, el cuerpo manifiesto de Dios. Él vino, se disminuyó al hombre celestial y después se disminuyó y se sujetó a ser el siervo débil, ese Enosh que habla el Salmo 8, pero después fue coronado de gloria y de honra, porque la muerte no le pudo retener, porque Él es la vida misma, porque Él es Dios. Bueno, familia, espero que haya sido claro. Y seguro hay muchos más textos para agregar a esto, pero no quiero que los videos se vayan más de 30 y poco de minutos. Este video va a estar subido ahí en YouTube. Si después ya no lo ves más aquí en el perfil, porque cada 30 días, 30 y algo de días, YouTube, Facebook está borrando los videos. Entonces estamos bajando los videos y compartiéndolos en YouTube. Así que pueden empezar a suscribir. Hice un canal nuevo de YouTube, Osvaldo Licidini Burriani, para empezar a poner todos estos videos y estas enseñanzas, porque si no se estaban como perdiendo. Y el canal anterior que tenía, lo tenía con una cuenta de Facebook que me la robaron, no sé, o me la anularon, no sé. Llegó un momento que me desapareció todo, me cambiaron el correo, me cambiaron la clave, me cambiaron todo y me la bloquearon por hablar capaz que cosas que no les convenían. Entonces, ahora estamos grabando, enseñando y haciendo el canal nuevo, porque no, el otro me quedó sin clave, sin nada, no pude entrar más, no le pude ni el Facebook ni eso. Entonces, bueno, se pueden agregar a seguir el canal si nos ayudan, siguiendo el canal de YouTube, ya llegando a un número mínimo de suscriptores, podemos transmitir en vivo también por YouTube. Así que, bueno, aquellos que gusten seguir las enseñanzas que estamos compartiendo, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Osvaldo Licidini Burriani y seguirnos. Y también aquellos que gusten de aprender hebreo, estamos compartiendo lo aprendido. O sea, yo no hablo hebreo fluido ni nada de eso. O sea, pero
Manejo un poquito las vocales, las consonantes, las reglas de lectura, y eso estamos compartiéndolo en una página que se llama Aprende a leer hebreo bíblico, así que si gustan seguir la página, vamos a estar empezando a hacer también algunas transmisiones, algunos compartir, para que puedan empezar en esto de el hebreo. Después, si quieren seguir y ser traductores y lingüistas y lo que sea, pueden conseguirse un buen maestro, porque ya les digo, yo no soy maestro de idioma hebreo. Estamos compartiendo lo aprendido, familia, compartiendo lo aprendido. Así que aquellos que gusten sumarse, bienvenidos. Bueno, familia, sin más, el Señor les bendiga, les guarde y tengan una linda jornada.